En 1976, Volkswagen lanzó un Golf GTI con 110 caballos. 15 años después fabricó uno nuevo. Era más moderno, más seguro, más cómodo y estaba mucho mejor equipado. Solo había un problema. Era más lento. El primer GTI hacía el 0 a 100 en poco más de 9 segundos, el Golf GTI MK3 de 8 válvulas necesitaba alrededor de 10.1. Volkswagen había creado la fórmula del compacto deportivo y en algún momento empezó a olvidar por qué esa fórmula funcionaba. Porque esta no es solamente la historia de un Golf rápido. Es la historia de un coche que nació de un proyecto que nadie había pedido, que Volkswagen pensó fabricar apenas 5.000 veces y que terminó creando una cultura mundial. Pero también es la historia de cómo esas 3 letras estuvieron a punto de convertirse en una insignia más, hasta que la propia marca tuvo que mirar hacia atrás y recordar qué significaba realmente GTI. Y 50 años después, más de 2,5 millones de unidades y un récord de tracción delantera en Nürburgring demuestran hasta dónde llegó aquella idea. Si te gustan estas historias de fierros, dale like, suscríbete y activa el hype si lo tienes disponible. Porque para entender cómo Volkswagen casi arruina su propia creación, primero hay que volver a una reunión que la empresa nunca había autorizado, a una mesa con café y pastel. Y a un prototipo tan salvaje que el propio jefe de desarrollo prácticamente no lo soportó. Wolfsburg, principios de los años 70. Volkswagen está pasando por un momento sumamente complicado. El legendario escarabajo había dominado el mercado durante décadas enteras, pero el mundo había cambiado. Los clientes exigían otra propuesta y la empresa sabía perfectamente que necesitaba una nueva generación de autos mucho más moderna para sobrevivir. De esa urgencia nació el Golf, diseñado por Giorgetto Giugiaro con motor delantero, tracción delantera y una carrocería compacta totalmente orientada a la practicidad de todos los días. El problema era que, dentro de la empresa, ya había ingenieros que miraban ese auto pequeño y ligero y pensaban que podía convertirse en algo mucho más emocionante de lo que la directiva estaba planeando. Alfons Lowenberg fue el primero en empujar la idea de una versión realmente deportiva del futuro Golf. Era una propuesta que parecía fuera de lugar porque Volkswagen estaba concentrada al 100% en salir de su crisis financiera y renovar toda su gama de modelos. Aún así, Lowenberg siguió insistiendo con el concepto y poco a poco reunió a personas clave que compartían su visión. Este equipo de entusiastas trabajaba en el proyecto de manera clandestina, al margen de la agenda oficial de la empresa. Anton Conrad los reunió en su propia casa. Durante muchos años circuló la versión de que el GTI había nacido en una noche de cerveza y emparedados, como si el origen fuera una pequeña conspiración alcohólica de oficina. El propio Conrad lo desmintió después, en realidad hubo café de por medio y un pastel que preparó su esposa. Una escena bastante más doméstica que la leyenda popular, pero quizás todavía más extraña si se piensa bien, porque uno de los compactos deportivos más influyentes de la historia comenzó a tomar forma alrededor de una mesa de comedor mientras un grupo de empleados debatía una idea que sus jefes aún no habían solicitado. El primer experimento físico fue una revelación incómoda. Tomaron un prototipo del Coupé Scirocco, que compartía la base técnica del futuro Golf, y lo llevaron al extremo. Un motor de 1.5 litros llevado hasta cerca de los 100 caballos de fuerza con un carburador de doble cuerpo, una suspensión brutalmente rígida y un escape que hacía un ruido ensordecedor. El auto era rápido, pero también incómodo, radical y completamente imposible de vender como un Volkswagen de producción normal. Cuando Ernst Fiala, jefe de desarrollo, manejó ese experimento, el diagnóstico fue implacable, declaró que el auto era ruidoso, inhabitable e ingobernable. El equipo había demostrado que podía generar potencia, pero no había respondido a la verdadera cuestión. El desafío no era construir un pequeño auto de carreras. Era crear algo capaz de llevar a la familia al supermercado durante la semana y luego atacar una carretera de curvas el domingo, sin sentirse fuera de lugar en ninguno de los dos escenarios. Esta distinción técnica lo cambió todo. El equipo comenzó a refinar el concepto y la pieza clave apareció a través de una conexión directa con Audi. Anton Conrad tuvo la oportunidad de probar el Audi 80 GTE, junto a Ferdinand Piëch. Y quedó impresionado por su motor de 1.6 litros con inyección mecánica de combustible, Bosch K-Getronic, y 110 caballos de fuerza. La entrega de potencia era limpia, constante y sin los titubeos del carburador. Ese motor terminó convirtiéndose en el corazón del futuro GTI. En marzo de 1975, Germán Nablitzel presentó oficialmente el proyecto al presidente del Consejo de Administración de Volkswagen, Tony Smucker, quien finalmente le dio luz verde. A partir de ese momento, el desarrollo secreto se transformó en la orden de desarrollo oficial de la compañía bajo el código EA195. Se construyeron varios prototipos y el auto fue afinado minuciosamente hasta que Schuster logró calibrar una suspensión que ofreciera el balance perfecto, la velocidad suficiente para emocionar a cualquiera y el comportamiento civilizado ideal para que nadie lo rechazara en su día a día.
En septiembre de 1975, Volkswagen presentó el Golf GTI en el Salón de Frankfurt. La empresa actuaba con extrema cautela. La previsión de producción inicial era de apenas 5.000 unidades. Esta cifra no se eligió al azar para recuperar la inversión, sino porque era el número mínimo requerido para cumplir con las estrictas reglas de homologación de la FIA y poder inscribir el auto en la categoría de turismo del Grupo 1. Nadie dentro de Wolfsburg tenía idea de que esa modesta meta de producción se quedaría ridículamente corta en cuestión de meses frente a la avalancha de pedidos que estaba por llegar. En junio de 1976 el Golf GTI comenzó su vida comercial en Alemania. Sus cifras parecen inocentes desde 2026, 110 caballos, tracción delantera, motor de 1.6 litros con inyección mecánica. No es una especificación que paralice a nadie en un salón moderno. Pero en 1976 lo que hacía al GTI no eran los caballos en abstracto, sino la ecuación completa que estaba detrás de esos caballos. El coche pesaba alrededor de 810 kilogramos. En ese contexto, los 110 caballos tenían una relación con el peso que simplemente no existía en la mayoría de los coches accesibles de aquella época. El resultado era un coche que aceleraba de 0 a 100 en poco más de 9 segundos y alcanzaba 182 kilómetros por hora, cifras que en ese momento pertenecían a máquinas mucho más caras que encima no tenían el espacio para 4 personas ni el maletero útil que el Golf traía por defecto. No había montaña de electrónica corrigiendo cada error. La conexión era directa, la respuesta inmediata y cuando el coche atacaba una curva al límite la rueda trasera interior podía levantarse ligeramente del suelo, creando esa imagen del GTI apoyado sobre 3 ruedas que quedó grabada en la memoria colectiva de toda una generación. Pero una parte enorme de la magia del MK1 no estaba escondida bajo el cofre sino exactamente a la vista. Herbert Schaffer fue responsable de darle al coche una cara propia, el marco rojo alrededor de la parrilla negra. No hacía falta leer las letras en la parte trasera para saber que no era un Golf normal. Bastaba ver esa línea roja acercándose por el espejo retrovisor para entender que algo diferente venía detrás. El interior contó su propia historia, todavía más curiosa. Gunhild Ligequist había sido la primera mujer incorporada al departamento de diseño de Volkswagen y su trayectoria antes del mundo del automóvil incluía pintura de porcelana y diseño de empaques. Cuando llegó el momento de pensar en los asientos, tomó inspiración en los tejidos que había visto durante sus viajes por Gran Bretaña y propuso un patrón de cuadros para dar carácter a un habitáculo que podría haber terminado completamente negro y sin ninguna personalidad. El tartán convirtió el interior del GTI en algo diferente, algo con identidad propia que los compradores jóvenes no esperaban encontrar. Y luego estaba la pelota de golf en la palanca de cambios. La idea provocó risas cuando se propuso por primera vez, casi parecía una broma interna. Pero entró en producción y 50 años después sigue siendo uno de los símbolos más reconocibles de toda la familia GTI, un detalle que nadie esperaba y que terminó siendo parte del lenguaje visual del coche. Una línea roja en la parrilla, asientos de cuadros, una pelota de golf en la mano derecha y 110 caballos empujando 810 kilos. El GTI no pedía al comprador que eligiera entre velocidad y utilidad. Les decía que no tenían que elegir. La respuesta del mercado fue brutal. La previsión inicial era de 5.000 unidades. Cuando el MK1 cerró su ciclo, Volkswagen había fabricado 461.690 Golf GTI de primera generación. Un número casi 100 veces mayor al que la empresa había imaginado. Lo que comenzó como un proyecto tratado con cautela se había convertido en una referencia para toda la industria. Cualquier fabricante que a partir de ese momento quisiera construir un hatchback deportivo sabía exactamente con qué tendría que medirse. El éxito no pasó desapercibido. Había nacido un mercado enorme de compradores jóvenes que querían velocidad sin renunciar a la practicidad, y todos los fabricantes grandes querían su parte. Peugeot llegó con el 205 GTI, pequeño y ligero con carácter propio. Renault respondió con el R5 GT Turbo y su turbo que disparaba la potencia con brusquedad. Ford atacó con el Escort XR3 y el Fiesta XR2. Europa se llenó de hatchbacks rápidos, spoilers, franjas de color y una generación de conductores convencidos de que cualquier tramo de carretera era una clasificación de rally. En 1984 llegó el Golf GTI MK2. Más grande, más cómodo y alrededor de 100 kilos más pesado que el MK1. El motor 1.8 entregaba 112 caballos en la versión base y para algunos fanáticos el contacto inicial fue decepcionante porque el MK1 tenía una agilidad nerviosa que el MK2 básico no replicaba exactamente. Volkswagen respondió en 1986 con el GTI 16 válvulas. Las 16 válvulas llevaron la potencia a 139 caballos, el 0 a 100 bajó a unos 8.5 segundos, la velocidad máxima llegó a 208 km por hora y el coche recuperó buena parte de la urgencia que muchos esperaban.
En 1990 apareció el G60 con 160 caballos y un compresor volumétrico que transformaba completamente el carácter de la respuesta del motor. El MK2 demostró que el GTI podía crecer sin volverse irrelevante. Se fabricaron alrededor de 628.000 unidades de segunda generación y en noviembre de 1990 Volkswagen celebró el GTI número 1.000.000 sumando la producción acumulada de ambas generaciones. La fórmula seguía siendo válida y seguía vendiendo. Pero los años 90 estaban a punto de mostrar algo que el éxito tiende a ocultar, que mantener el espíritu de un coche es más difícil que mantener el nombre. Los coches no pueden quedarse congelados en el tiempo. Las regulaciones de seguridad obligan a carrocerías más resistentes. Los compradores piden más aislamiento acústico, más equipamiento, más comodidad. Cada generación llega con más tecnología, más estructura y más peso. Todo eso mejora el automóvil en términos objetivos y medibles. Pero tiene un costo. Y ese costo no siempre aparece en los folletos. En noviembre de 1991 apareció el Golf GTI MK3. La versión base pesaba alrededor de 1.035 kilogramos y su motor 2.0 de 8 válvulas entregaba 115 caballos. Solo 5 más que el primer GTI, 15 años después, en un coche que pesaba 225 kilos más que aquel MK1 de 1976. La consecuencia era una matemática incómoda que cualquier aficionado podía calcular, mientras el MK1 hacía el 0 a 100 en poco más de 9 segundos, el MK3 de 8 válvulas necesitaba alrededor de 10.1. Era más grande, más seguro y mejor equipado. Y era objetivamente más lento que el coche que había iniciado la leyenda. Los fanáticos lo sintieron. Volkswagen reconoce que muchos esperaban más mordida. En 1993 llegó el GTI 16 válvulas con 150 caballos, 8.3 segundos al 100 y 215 km por hora, y la situación mejoró de manera significativa. Pero para muchos la percepción del nombre ya había empezado a desplazarse. GTI comenzaba a significar simplemente la versión más potente del Golf, en lugar de el coche que define lo que un compacto puede hacer cuando se toma en serio la emoción de manejar. Después llegó el MK4 y la situación se volvió todavía más compleja. El Golf de cuarta generación fue un salto enorme en calidad de construcción. Su diseño se convirtió en un referente y la iluminación azul del tablero quedó grabada en toda una generación. Nadie puede llamarlo un mal coche. El problema no era el Golf. Era lo que Volkswagen estaba haciendo con las letras GTI dentro de esa generación. La insignia apareció en versiones con motor 1.8 turbo, V5 y hasta TDI diésel. El razonamiento era ampliar la oferta y capturar más compradores con distintas necesidades y presupuestos. Pero el costo fue que las tres letras dejaron de señalar una personalidad única y definida. La línea roja clásica de la parrilla había desaparecido de la imagen del coche. La identidad visual se había diluido hasta casi desaparecer. Y mientras Renault, Honda, Peugeot y otros fabricantes empujaban compactos deportivos cada vez más específicos y comprometidos con la experiencia de manejo, el GTI parecía haberse acomodado en un territorio más amplio, más seguro y menos preciso. Para quienes habían seguido la historia del GTI desde el principio, esa comodidad era el problema real. No el precio, no la potencia, no la competencia. La vaguedad. Un coche que ya no tenía completamente claro qué quería ser ni por qué sus letras debían significar algo diferente al resto de la gama. Era exactamente el tipo de situación que las marcas grandes no suelen reconocer a tiempo porque las ventas siguen bien, los concesionarios siguen funcionando y los números anuales no gritan la emergencia. Pero la erosión de una identidad no produce un accidente visible. Produce una pérdida lenta de significado que tarda años en notarse y décadas en recuperarse. Entonces Volkswagen hizo algo que las marcas grandes no siempre saben hacer cuando las cosas van más o menos bien. Miró hacia atrás. No para copiar el pasado, sino para recordar la razón por la que aquellas tres letras habían empezado a importar. En septiembre de 2004, Volkswagen presentó el Golf GTI MK5 en el Salón de París. Para muchos aficionados fue la disculpa que nunca necesitó escribirse en palabras porque el coche habló por sí mismo desde los primeros metros. La línea roja volvió a la parrilla. La rejilla recuperó una superficie negra amplia con diseño de panal. Los asientos recuperaron los cuadros. El GTI volvía a tener una cara reconocible desde el otro lado de la calle, una identidad que no dependía de leer el nombre en la carrocería para saber que no era un Golf ordinario. Debajo de esa identidad recuperada había algo todavía más importante. Un motor 2.0 turbo con inyección directa y 200 caballos, con una contundencia constante y progresiva que las versiones anteriores más débiles nunca habían tenido. Con caja manual el 0 a 100 llegaba en 7.2 segundos. Con la transmisión de doble embrague DSG bajaba a 6.9. La velocidad máxima llegaba a 235 km por hora.
El MK5 también llegó con una carrocería más rígida, suspensión trasera multibrazo y un ajuste 15 milímetros más bajo pensado específicamente para recuperar precisión de manejo. El coche no prometía comportarse como si las leyes de la física no existieran, pero era mucho más equilibrado, mucho más fácil de leer en situaciones de presión y mucho más coherente con lo que el nombre GTI llevaba décadas prometiendo. La transmisión DSG, que técnicamente había debutado primero en el Golf R32 en 2003, encontró con el MK5 GTI una plataforma que la puso en el centro de la conversación de los compactos deportivos. Dos embragues trabajando de manera coordinada, uno manejando la marcha activa mientras el otro preselecciona la siguiente, hacían que cada cambio llegara con una rapidez y una continuidad de potencia que parecía venir de otra categoría de vehículo. Alrededor de esa transmisión apareció también un detalle acústico que terminó siendo uno de los sonidos más reconocibles de toda una generación de modificadores. En ciertas aceleraciones, la combinación del escape, el software del DSG y la dinámica del motor producía un golpe seco de gases que la cultura popular bautizó de varias maneras. No era igual en todos los coches, dependía del escape, la calibración y la carga del motor en ese momento, pero culturalmente quedó como una firma sonora pegada a los GTI preparados de esa época y de las generaciones que siguieron. El MK5 volvió a juntar lo que dos generaciones anteriores habían separado: identidad visual, motor con carácter real, chasis comprometido con la dinámica de manejo, tecnología relevante y la misma utilidad cotidiana que había hecho al primer GTI tan absurdamente práctico como emocionante. No era el MK1 porque el MK1 era de otra época, con otros materiales, otras regulaciones y otro contexto de mercado. Pero volvía a ser un GTI en el sentido que la palabra había tenido originalmente, un coche que al terminar una curva le recordaba al conductor porque llevaba 3 letras rojas en la parrilla. Después del MK5, Volkswagen encontró una línea mucho más clara y no la volvió a perder. El MK6 llegó en 2009 evolucionando la fórmula sin apartarse de ella. El MK7 en 2013 fue recibido como uno de los mejores GTI de la historia moderna. El MK8 en 2020 actualizó la tecnología de nuevo hacia pantallas y sistemas de asistencia, aunque no sin generar debate entre quienes preferían la interfaz más directa del MK7. En el MK7 apareció una familia de motores que terminó siendo uno de los objetos de culto más importantes de los preparadores modernos. El E888, un 2 litros turbo con inyección directa y una arquitectura que el grupo Volkswagen fue desarrollando a lo largo de varias generaciones. El GTI base salió con 220 caballos, el Performance con 230, y versiones como el Club Sport y el TCR demostraron que el motor tenía margen suficiente para versiones mucho más extremas dentro de la propia línea de producción. Luego llegaron los preparadores independientes y la palabra Stage empezó a aparecer en cada foro, cada grupo de mensajería y cada conversación de estacionamiento donde hubiera 2 o más dueños de GTI. Vale la pena aclarar algo sobre ese mundo porque la simplificación puede generar expectativas equivocadas. Stage 1, Stage 2 y Stage 3 no son categorías universales con números fijos garantizados. Cada preparador define sus paquetes de manera diferente y la potencia resultante depende del combustible que usa el coche, el software específico, las modificaciones que lleva instaladas y el estado mecánico del motor. Lo que un preparador llama Stage 2 puede tener cifras muy diferentes a lo que otro llama exactamente lo mismo. Dicho eso, el fenómeno real es completamente impresionante. Una reprogramación seria de un MK7 en manos de un preparador reconocido podía llevar el coche a cifras cercanas a los 290 o 310 caballos sin abrir el motor. Paquetes más completos con escape deportivo, admisión de alto flujo y reprogramación del software de la transmisión podían subir esa cifra considerablemente más. Y cuando la potencia se acercaba a 400 caballos, normalmente ya se hablaba de cambios en el turbo y en componentes del sistema de combustible que van bastante más allá de una simple reprogramación. El E888 responde muy bien a las modificaciones y tiene un mercado enorme de software, piezas y experiencia técnica acumulada. Pero más potencia siempre significa más temperatura, más presión sobre componentes que no fueron diseñados para ese nivel de esfuerzo y más atención al mantenimiento preventivo. Ningún coche recibe inmunidad mecánica simplemente porque Internet lo llame Stage 2. La imagen que generó todo esto sigue siendo difícil de ignorar. Un Golf de 5 puertas con apariencia completamente ordinaria, asientos de cuadros heredados del MK1, maletero funcional, aire acondicionado, y entre 280 y más de 350 caballos dependiendo de la preparación, escondidos detrás de una parrilla que no llama la atención de nadie que no sepa lo que busca. Eso convirtió al MK7 GTI preparado en uno de los sleepers más codiciados de la cultura moderna de modificación. Un coche que desde afuera parece un transporte de diario y desde adentro puede sorprender a deportivos considerablemente más caros en una aceleración.
No hay una ley que garantice que un GTI preparado humille siempre a cualquier cosa que se le ponga al lado porque el resultado depende de la potencia real, los neumáticos, las condiciones de la carretera y de quien conduce cada coche. Pero la imagen cultural ya estaba construida y la comunidad alrededor de ella creció hasta un tamaño que ningún fabricante europeo ha logrado replicar con un compacto. La versatilidad del GTI es lo que hace que el fenómeno sea tan duradero. Con el sistema de suspensión adaptativa puede ser más cómodo a diario y más firme cuando el conductor lo solicita. Puede ir completamente original y pasar desapercibido frente a cualquier oficina. Puede prepararse para sesiones en circuito con cambios progresivos y controlados. Y al terminar el fin de semana puede plegar los asientos traseros para cargar cajas o transportar lo que haga falta. Todos esos GTI comparten las mismas 3 letras. Y muy pocos coches han mantenido durante tanto tiempo una combinación tan extraña de historia de origen, utilidad cotidiana, potencial de modificación y significado cultural dentro de la misma carrocería. En 1976, Volkswagen pensó que fabricaría 5.000 Golf GTI. Era una cifra precavida de una empresa que no quería arriesgarse más de lo necesario en un coche que todavía no tenía historia propia y que había nacido de una reunión no autorizada alrededor de una mesa con café y pastel. 50 años después, más de 2,5 millones de Golf GTI existen en el mundo. Y en 2026, el GTI Edition 50 llegó con 325 caballos, y una unidad con paquete performance giró el circuito de Nürburgring en 7 minutos 44.523 segundos. Convirtiéndose según Volkswagen en el coche de producción con tracción delantera más rápido de esa pista en ese momento. Del prototipo con el carburador de doble cuerpo que hacía un ruido absurdo y era demasiado incómodo para usarse al récord de la pista más exigente de Europa en 5 décadas. Pero el número más interesante de toda esta historia no es el tiempo en el Nürburgring ni los 2,5 millones de unidades producidas. El número más interesante es 10.1 segundos. El tiempo que necesitaba el MK3 de 8 válvulas para hacer el 0 a 100 en 1991, más lento que el MK1 original de 1976. Ese número, ese momento específico donde el GTI se quedó sin argumentos para defender su propio nombre, es el punto de la historia que más importa. Porque sin ese momento de crisis no existe la decisión de 2004 en París. Sin esa decisión consciente de volver a construir un Golf que mereciera sus letras, no existe el camino que llevó al récord del Nürburgring. Las marcas no sobreviven por inercia. Sobreviven porque alguien en algún momento tiene la claridad de entender que un nombre es una promesa y que cuando esa promesa se vuelve vaga, el nombre empieza a perder peso aunque las ventas sigan funcionando. Una línea roja en la parrilla. Asientos de cuadros. Una pelota de golf en la palanca. Y 3 letras que en 2026 todavía obligan a cualquier nuevo hatchback deportivo a enfrentarse con la misma comparación que un grupo de empleados que empezó a formular hace medio siglo alrededor de una mesa de cocina en Wolfsburg. ¿Es mejor que un GTI? A veces la respuesta es sí. Y que esa pregunta siga existiendo es exactamente el legado más difícil de construir y más fácil de perder. ¿Cuál crees que fue el momento más crítico de esta historia? ¿El MK1 que inventó la fórmula, el MK3 que casi la desvaneció, o el MK5 que tuvo que recuperarla desde cero? Escríbelo abajo. Nos vemos en el próximo video.